quiero compartir una palabra con ustedes de cierre de año, una palabra de cierre de año. Pero como yo les he enseñado, todo cierre en Dios es la apertura de una nueva temporada. Cuando algo se cierra en lo natural, es porque Dios está abriendo algo en lo sobrenatural. Por eso la palabra que hoy vengo de parte de Dios a entregarte no es una palabra de cierre de año, es la palabra de apertura de una nueva temporada en el 2026 para tu vida, en el año de lo inimaginable. Y déjame retomar un poquito lo que Dios ha venido hablando, porque lo que Dios habló hace 8 días está ligado a lo que Dios va a hablar hoy. Dios me hablaba a través de Éxodo 33 y me mostraba, recuerdan el versículo 15, lo que Dios le dice a Moisés: bueno, Moisés, mira, yo voy a enviar mi ángel y te voy a dar provisión y te voy a adentrar en la tierra de bendición, en la tierra que fluye leche y miel. Y Moisés le dice en el verso 15 del capítulo 33: Señor, gracias por tu provisión. Señor, gracias por el ángel. Señor, gracias por tu bendición. Señor, gracias por la promesa. Pero si tú no vas conmigo, deja así, porque yo prefiero tu presencia en medio del desierto que la promesa lejos de ti. Y eso habló tanto a mi vida, porque me permitía prepararme y preparar a la iglesia para la apertura de la nueva temporada. Porque lo inimaginable no viene por causa de una religión, lo inimaginable viene por causa de una relación. Y es una relación con el que hace posible lo imposible. Es una relación con el que en medio de tus pruebas te va a hacer invencible. Es una relación con el invisible que va a hacer lo imposible. ¿Dicen amén? Pero ¿qué le dijo Moisés? Dios le dice: está bien, Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y hoy yo vengo de parte de Dios a decirte: si tú recibiste la palabra del domingo anterior y entendiste que lo que necesitas para entrar en el nuevo año no es experiencia, conocimiento, confirmación de trabajo, de ascenso, de nuevos negocios, de carros, de casas, sino su presencia, entonces estás preparado para tu nueva temporada. Y cuando das el paso, ¿qué le dice Moisés? Ok, ¿seguro vas a ir conmigo? Y Dios le dijo: seguro voy a ir contigo. Diga al que está a su lado: entonces puedes descansar. Si Dios va a entrar contigo, si su presencia va contigo, puedes descansar. Así estés en un desierto. Puedes descansar así todavía no veas la promesa. Porque lo que tu vida necesita no es la promesa, es su presencia. Y ahí Moisés se envalentonó. Porque no hay nada que le dé más seguridad a un hijo de Dios que estar seguro que la presencia de Dios está con él. Te lo voy a repetir: no hay nada que le dé más seguridad a un hijo de Dios que estar seguro que la presencia de Dios va con él. Mientras tú estés segura que su presencia va contigo, puedes descansar y te puedes envalentonar. ¿Y cómo me envalentono, pastor? Sencillo: le puedes pedir a Dios lo que por causa de su presencia Él te quiere entregar. Y en el verso 18 Moisés le dice: bueno, pues ya que cuadramos lo de tu presencia, entonces ahora sí te ruego que me muestres tu gloria. Wow. Te ruego que me muestres tu gloria, porque la gloria es precedida de la presencia. Te lo voy a repetir: la gloria es precedida de la presencia. Lo inimaginable es precedido de su presencia. Por eso Dios en este año removió lo que tenía que remover, que te alejaba de su presencia. Rompió lo que tenía que romper, que te alejaba de su presencia. Y formó lo que tenía que formar en ti para que hoy puedas valorar su presencia. Para que hoy le puedas decir: Señor, no me interesa nada de lo que el mundo me ofrece, solo me interesa tu presencia. Y ahora puedes entrar en el 2026 diciéndole: ya que cuadramos lo de tu presencia, ahora sí, muéstrame lo inimaginable. Muéstrame tu gloria. Y sobre esa plataforma, cuando entiendes el valor de su presencia, eres confiable para ver su gloria. Porque cada vez que en enero veas su gloria, tú vas a reconocer que no es por ti, es porque su presencia va contigo. Cuando en febrero veas su gloria,
Vas a poder decir, no fue por mí, es porque tu presencia está conmigo. Y vas a pasar todos los 12 meses del 2026 viendo su gloria. Por una sola razón, porque su presencia va contigo. Y eso significa que cuando valoras su presencia, eres confiable para ver su gloria. Y esta casa ha entendido el valor de su presencia. Esta casa puede decir, Señor, tu presencia es lo más importante para mí. Esta casa puede decir, Señor, estoy dispuesto a estimarlo todo por basura, con tal de acercarme, aferrarme y avanzar en tu presencia. Eso solo significa una cosa: esta casa está preparada para ver su gloria. Esta casa está preparada para entrar en el año de lo inimaginable. Así que dile al que está a tu lado, esto ya arrancó. Y ese es el título de la enseñanza: esto ya arrancó. Así que o te subes o te subes, porque el que se quedó, esto ya arrancó. Lo inimaginable arrancó. Por eso Dios hizo lo que hizo en tu vida en el 2025 para este tiempo. Por eso lo que tenía que ser cortado fue cortado, lo que tenía que ser entregado fue entregado, lo que tenía que ser anulado fue anulado, lo que tenía que ser removido fue removido, lo que tenía que ser transformado fue transformado, para que estuvieses preparado para este momento. Para el momento en que Dios lleva esta casa a la dimensión de lo inimaginable. Y solo tengo para decirte esta frase: esto ya arrancó. Esto ya arrancó. Lo inimaginable ya arrancó. Ah, pero es que yo quiero seguir viviendo lo mismo. Entonces no te subas. Ah, pero pastor, es que yo no creo que Dios pueda sanarme de esta enfermedad. Entonces no te subas. Porque los únicos que se pueden subir en el bus de lo inimaginable son los que creen que si su presencia va con ustedes, van a descansar de la enfermedad, van a descansar de la ruina, van a descansar de la soledad, van a descansar de las deudas, van a descansar de la crisis, van a descansar de todo lo que les había impedido vivir la vida que Dios quería que ustedes vivieran. Amén. Por eso necesitamos entrar, porque esto ya arrancó. Diga conmigo, esto ya arrancó. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 es la base profética para el año de lo inimaginable. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9, lo leo en favor de ustedes. Antes bien, dice Pablo, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Ay, qué tremendo! Para los que aman su presencia, se activa una dimensión en la que en el 2026 van a ver lo que nunca habían visto. Y van a ver lo que nunca habían visto, porque van a tener una visión que nunca habían tenido. Y van a tener una visión que nunca habían tenido, porque van a recibir una revelación que nunca habían oído. Y van a recibir una revelación que nunca habían oído, porque lo que va a comenzar a pasar a partir de hoy, diga conmigo, a partir de hoy, no sube del corazón del hombre, baja del corazón de Dios. Ay, qué tremendo. Cosa que no ha subido del corazón de hombre, porque baja directamente del corazón de Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no regresa hasta que riega la tierra y la hace germinar y producir, así será mi palabra. La palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que cumplirá aquello por lo que la envié, y hará en senda de valientes cosas inimaginables. Pero tienes que entender que es como está escrito. Diga conmigo, es como está escrito. Diga al que está a su lado, no como tú crees. Y diga al que está al otro lado, ni como tú quieres. Es como está escrito. Por tanto, prepárate, porque lo que tú quieres ver no lo vas a ver, pero lo que Dios quiere que veas lo vas a comenzar a ver. Lo inimaginable. ¡Wow! Y déjame decirte esto: para ver lo que nadie ha visto y oír lo que nadie ha oído, tienes que atreverte a creer por lo que nadie ha creído. ¡Ay, qué tremendo! Es que a mí me enseñaron que uno tenía que ir y allá le ponían las manos. No, no, no. Tienes que atreverte a creer por lo que no habías creído. ¿Qué significa eso?
que tu fe va a ser llevada a un nivel. ¿Quieres vivir cosas inimaginables? Entonces tu fe tiene que ser retada en contra, por encima y a pesar de lo que tú crees, de lo que hasta hoy has creído. Porque si tú vas a creer en lo que siempre has creído, jamás vas a ver lo que no has visto, ni escuchar lo que no has oído. Por eso te tienes que retar a creer por lo que nunca habías creído. Eso significa que Dios te va a pedir cosas que nunca te había pedido. Para llevar la fe de Abraham a la dimensión de lo inimaginable, Dios le tuvo que pedir algo que nunca le había pedido y que quizás a nadie más le había pedido. Por eso nadie iba a entender la dimensión de la fe de Abraham. Porque para recibir una bendición inimaginable, Abraham tenía que hacer cosas inimaginables. Y si eran inimaginables, iban a ser incomprendidas. ¿Alguien está preparado para ser incomprendido? Entonces estás preparado para creer en lo que no habías creído. Entonces estás listo para ver lo que nunca habías visto y oír lo que nunca habías oído. Dale un aplauso al Señor. ¿Eso qué significa, pastor? Que esto ya arrancó. Pero si te quieres subir en el bus de lo inimaginable, tienes que dejar atrás la aprobación de las personas que te rodean, la opinión de las personas que te rodean, la validación de las personas que te rodean. Porque como Dios te va a pedir cosas que no te había pedido y te va a llevar a creer por lo que nunca habías creído, te va a llevar a hacer por lo que nunca habías hecho, y ellos no lo van a comprender. Y los primeros que se van a resistir a lo inimaginable son tus pensamientos del pasado y tus relaciones del pasado. Por eso Dios quiere hacerlo todo nuevo. Y tú tienes que estar preparada. Y tú tienes que estar preparado. Y para eso te voy a dar 3 dimensiones proféticas para entrar en el año de lo inimaginable. Pastor, profética significa que me va a hablar del futuro. Sí, porque lo inimaginable comienza hoy. Diga conmigo, comienza hoy. Pero se va a manifestar durante todo el año. Diga conmigo, se va a manifestar durante todo el año. O sea que lo inimaginable tiene que ver con tu futuro, en el camino que Dios ha preparado para ti. Por eso lo profético tiene que ver con lo que está escrito. Diga conmigo, con lo que está escrito acerca de los planes que Dios tiene para tu futuro. Lo profético tiene que ver con lo que está escrito acerca de los planes que Dios tiene para tu futuro. Porque Dios tiene planes para tu futuro. Planes para lo bueno y no para lo malo, para darte un futuro. Y lo profético lo que hace es alinearte con esos planes. Por eso la palabra profética más segura es la que está escrita en la Biblia. Porque ahí es donde te habla de los planes que Dios ha preparado para tu futuro, para darte una visión de futuro. Lo profético no es para emocionarte ni para manipularte, es para darte visión. Por eso a los profetas también los llamaban videntes, porque llevaban una palabra que extendía la visión. Y la palabra profética que voy a desatar hoy sobre esta casa, porque la palabra profética que Dios ha desatado sobre mi vida para esta temporada, alineó mi visión con lo inimaginable y tiene el poder de alinear tu visión con lo inimaginable. Tu visión tiene que ser llevada a una nueva dimensión si te atreves a creer por esta palabra como nunca lo habías creído. ¿Dicen amén? ¿Aló? Amén. Éxodo 34, versículos 1 al 3. Salimos del 33, donde se aseguró su presencia y se abrió la puerta para ver su gloria. Pero ¿qué pasó inmediatamente después de que Moisés le dijo, muéstrame tu gloria? Dios le dijo, te la voy a mostrar. Dígale que está a su lado, esto ya arrancó. Pero necesito, Moisés, que tengas en cuenta 3 dimensiones en las que te tienes que comenzar a mover. 3 dimensiones en las que tienes que comenzar a operar. En otra palabra, Moisés, yo te voy a mostrar mi gloria, pero tienes que entender que mi presencia va a ir contigo hacia adelante, pero no para que te quedes en la dimensión en la que estás. Yo necesito que tú vayas a una dimensión mayor. Te voy a dar 3 escalones, 1, 2 y 3. Y aquí te voy a mostrar mi gloria.
Entonces mi presencia arranca contigo desde allá, pero mi gloria te la voy a mostrar acá. Porque como estás, no estás preparada para ver mi gloria. Por eso necesito llevarte a 3 dimensiones proféticas. Diga conmigo, cambio de visión. Diga conmigo, cambio de mentalidad. Diga conmigo, cambio de actitud. Eso es lo que hace Dios cuando desata una palabra profética. Te lleva a un nuevo nivel de visión, a un nuevo nivel de mentalidad, a un nuevo nivel de actitud, para poder ser confiable para lo inimaginable. Y la primera dimensión, bueno, dice versículo 1: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. ¡Wow! ¡Qué tremendo! 3 instrucciones, diga conmigo, 3 dimensiones. La instrucción no te lleva a la dimensión, alinea tu visión. Pero tu obediencia a la instrucción hace que la visión se convierta en realidad. Por eso necesito alinear tu visión espiritual con estas 3 dimensiones. La primera dimensión: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y es que recuerdan que Moisés subió al monte Sinaí 2 capítulos anteriores, capítulo 32, y Dios le dijo: coge esas 2 tablas que ya yo las alicé, ya yo las alisté, y yo mismo con mi dedo voy a escribir ahí la visión que tengo para ti y para mi pueblo. ¿La qué? Y salió Moisés con las 2 tablas. Está escrito en arameo. Y salió Moisés con las 2 tablas de piedra. Pero resulta que cuando iba bajando, vio toda la sinvergüenzura del becerro de oro. Vio cómo personas a las que le había confiado lo que Dios le había confiado a él, le habían fallado. Y entonces, ¿qué dijo? Dijo: la embarramos. Y cogió las tablas y las quebró. ¡Ta! La botó al suelo y la rompió. Y lo que Moisés no entendió es que lo que estaba quebrando era la visión de Dios para la temporada que comenzaba. Y muchos de ustedes, dice Dios, por causa de las personas que le han fallado, lo primero que quebraron fue la visión que Dios les había preparado. Y se pusieron bravos con una persona, pero pisotearon su presencia. Ay. Les dolió lo que una persona les hizo, y lo primero que hicieron fue salirse de la visión que Dios les había trazado. Y quebraron la bendición de la temporada anterior. Pero ¿qué dice Dios? Moisés, en esta nueva temporada voy a restaurar todo lo que se haya quebrado. Porque yo no puedo desatar lo inimaginable sobre una vasija rota. Yo no puedo desatar la nueva visión sobre una visión quebrada. Porque ¿sabes cuál era la visión de Moisés? Y voy a especular con esto. Moisés de ahí en adelante llevaba los pedazos de tabla para todo lado. Señor, restáurame las tablitas. Señor, pégame las tablitas, Señor. Ayúdame, Señor. Haz un milagro sobrenatural. ¿Cuántos de ustedes llevan así años pidiéndole a Dios que restaure lo que ya se quebró? Pidiéndole a Dios que restaure lo que ya se dañó. Las tablas, diga conmigo, la visión. Diga conmigo, la bendición. Diga conmigo, la proyección. Que se quebró, ya se quebró. Pero tú tienes que entender que para poder entrar en esta nueva temporada hay un primer paso, hay un primer escalón, y se llama restauración. Dios va a restaurar lo que se ha quebrado. Pero escúchame, Dios le dijo: alízate 2 tablas de piedra. Ay, Dios mío, no me vas a reparar estas. Alízate 2 tablas de piedra. Pero es que estas eran bonitas, a mí me gustó como escribiste. Alízate 2 tablas de piedras. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las que quebraste. Y déjame decirte lo que Dios me habló para entrar en esta dimensión. Dios no va a escribir sobre las mismas tablas, pero va a escribir la misma visión
en tablas nuevas. Las tablas no van a ser las mismas, pero la visión va a ser la misma. Lo que se quebró, pero la visión está intacta. El plan de Dios para tu vida está intacto. La bendición de Dios para tu vida está intacta. Por eso Dios le dijo: mira, Moisés, yo ya te perdoné por lo que se quebró, pero no me pidas que repise sobre lo que está dañado. ¿Quieres que te dé nuevamente la visión? Te la voy a dar, pero no me pidas que remiende las tablas viejas. No me pidas que restaure las tablas, cuando lo que yo necesito es restaurar la visión. Porque eso, por lo que más se está orando, es lo que más te está estancando. Te lo voy a repetir. Eso por lo que más estás orando es lo que más te está estancando. Porque estás orando para que Dios restaure lo que se quebró. Pero te tengo buenas noticias: lo que se quebró es viejo, es de la temporada anterior, y Dios no lo necesita para darte lo de la nueva temporada. ¡Oh, qué tremendo! Dale un aplauso al Señor. Por eso Dios le dijo a Moisés: alízate 2 tablas nuevas. Vamos a empezar de nuevo con la misma visión. Por eso hay cosas en tu vida que se dañaron. Hay cosas en tu vida que se quebraron. La economía, algún proyecto, una familia, un ministerio, un trabajo. Pero Dios no te va a pasar factura por lo que quebraste ayer. Dios te ama tanto que quiere que dejes atrás lo que se quebró ayer, pero que te prepares para la visión que Él quiere escribir hoy. Porque mientras sigas orando porque quieres que Dios restaure lo que se quebró ayer, vas a perder la perspectiva de la nueva historia que Dios quiere escribir hoy. Diga conmigo: tablas nuevas para la misma visión. Y entonces mira lo que dice más adelante, versículo 34. Capítulo 34, versos 27 y 28. Y Dios le dijo a Moisés: ¿ya tiene listas las tablas nuevas? Sí. ¿Qué significa eso? Diga conmigo: un corazón nuevo. Y entonces, ¿qué te pide Dios en esta mañana? Limpia tu corazón de todo lo que se quebró. Acepta que Dios no va a reparar nada de lo que ya se quebró. Pastor, me está diciendo que Dios no va a restaurar eso que yo... No sé si lo va a restaurar o no, pero lo que sí sé es que tú no puedes seguir esperando que lo restaure. No puedes seguir orando por lo viejo cuando Dios te quiere adentrar en lo nuevo. Por eso, haz de tu corazón una tabla nueva. Pon tu corazón en blanco, y que tus oraciones ya no tengan nada más que ver con lo que se rompió, sino que tus oraciones se alineen con lo nuevo que Dios quiere escribir. Bueno, excelente. Pero mira que le dijo Dios: ok, Moisés, ya listaste las tablas, ahora escribe tú estas palabras. Ay, Dios mío, la primera las escribí yo, pero ahora tú tienes que escribir las nuevas. Yo te voy a dictar, yo te voy a dar la palabra, pero tú tienes que ponerte en acción. Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, no bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto. Wow. Tu primer temporada fue fácil. Dios lo hizo así. Él mismo escribió, Él mismo organizó, Él mismo abrió la puerta, Él mismo restauró, Él mismo bendijo, pero en la nueva temporada te toca a ti. En la nueva temporada Dios te va a dar la palabra, pero tú te vas a tener que sacrificar para ponerla en acción. Y entonces, cuando Dios le dijo: Moisés, escríbela tú, Moisés dijo: las tablas nuevas con la misma visión que se había quebrado. O sea, ¿me vas a restaurar la visión? Sí. Y no comió ni bebió por 40 días y 40 noches hasta que hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Eso significa que lo inimaginable viene en la nueva dimensión con tu sacrificio. No le pidas a Dios que haga lo que tú vas a tener que hacer. Por eso te va a pedir cosas inimaginables, pero tú las vas a tener que hacer. Él te va a decir qué puerta tocar.
Él te va a decir qué semilla sembrar. Él te va a decir qué contacto activar, pero tú tienes que moverte en fe. Dios restaura la visión, pero tú tienes que entrar en acción. Dios restaura la visión, pero tú tienes que entrar en acción. Eso significa que Dios sí va a restaurar, pero tú vas a ser protagonista de tu restauración. Ya deja de decir, Señor, sana mi corazón. No. Toma las decisiones que tienes que tomar por causa de lo que Dios te va a hablar para que Dios pueda sanar tu corazón. Pero tú tienes que escribir lo que Dios te va a hablar. Tú tienes que poner por obra lo que Dios te va a hablar. Tú tienes que hacer realidad lo que Dios te va a hablar. Deja de llorar por lo que se quebró y comienza a actuar por lo que Dios va a restaurar. ¿Dicen amén? Tienes que ser entendida de Dios. Tienes que ser entendido de Dios. Porque hay una parte del trabajo que va a hacer Dios, pero hay otra parte del trabajo que tienes que hacer tú. El trabajo de Dios es restaurar la visión. El trabajo tuyo es ponerte en acción. Bueno, excelente. Ok. Por tanto, la primera dimensión en la que Dios va a restaurar lo que se haya quebrado, significa que Dios te va a hablar la visión. Y cuando tú escuches la visión, tienes que entrar en acción. Dios no va a bendecir una iglesia inmóvil. Dios no va a bendecir personas irresponsables. Dios no va a bendecir personas cómodas. Dios jamás va a desatar lo inimaginable en ambientes de conformismo. Dios primero va a desatar una palabra. Y cuando Él vea que tú te quitaste la cobija, cuando Él vea que te echaste agüita en la cara, cuando Él vea que madrugaste, cuando Él vea que te moviste, cuando Él vea que tomaste decisiones, desata lo inimaginable que por causa de esa palabra te dijo que iba a desatar. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a la segunda dimensión. Versículo 2. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Wow. Escúchame. Dios va a hacer cosas tremendas contigo. Escúchame, en el 2026 tú tienes que creer que Dios va a hacer cosas tremendas contigo. No entres con la mentalidad de sobrevivir, entra con la mentalidad de que Dios va a hacer cosas tremendas contigo. Diga conmigo, Dios va a hacer cosas tremendas conmigo. Pero Dios le dijo, prepárate para mañana. ¿Cuándo va a hacer Dios las cosas tremendas? ¿Cuándo te tienes que preparar? Ay, Dios mío, qué iglesia tan entendida, gloria a Dios. ¿Cuándo vienen las cosas tremendas? ¿Cuándo tienes que alisar las piedras? Tú te tienes que preparar hoy por causa de lo que Dios va a hacer mañana. Tienes que preparar tu corazón hoy por causa de lo que Dios va a hacer mañana. Tienes que soltar hoy por causa de lo que Dios va a escribir mañana. Tienes que tomar decisiones para ver las obras que Dios te dijo que iba a hacer mañana. Entonces deja de llorar por lo que quieres que pase hoy si no hiciste lo que tenías que hacer ayer. ¿Aló? Amén. Prepárate hoy porque Dios quiere hacer cosas tremendas contigo mañana. ¿Cuándo te va a hablar Dios? ¿Cuándo tú tienes que comenzar a tomar decisiones? ¿Cuándo te tienes que preparar? ¿Y cuándo vas a ver la gloria? Bueno, excelente. Mira lo que dice la palabra en el verso 10. Ay, Dios mío, esto es una cosa tremenda. Y Dios le contestó, Moisés, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Ay, Dios mío. Voy a hacer cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón del hombre. Voy a hacer cosas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo de senda de valientes en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo.
¿Será cosa tremenda la que hice contigo o la que haré contigo? O sea que lo que Dios ha hecho contigo, que es grande, no es comparable con lo que Dios va a hacer contigo en el año de lo inimaginable. Wow. Será cosa tremenda lo que voy a hacer contigo, cosa que no ha sido vista en ninguna nación, cosa que nadie ha visto ni nadie ha oído, pero la voy a hacer en medio del pueblo en el cual tú estás. Porque en medio de esos que te critican, en medio de esos que te juzgan, en medio de esos que se han burlado, en medio de esos que te han señalado, en medio de esos que no te han comprendido, Dios va a mostrar su gloria. Amén. Escúchame esto que me decía Dios. La visión que abrazas hoy te sostiene mientras avanzas por lo que Dios te va a entregar mañana. La visión que abrazo hoy me sostiene mientras avanzo por lo que Dios me va a entregar mañana. ¿Cuándo te lo va a entregar Dios? Mañana. ¿Pero cuándo tienes que abrazar la visión? Wow. Hijos, el camino no va a ser fácil, porque está lleno de personas que no te van a comprender. Está lleno de personas que se van a resistir. Está lleno de personas que no tienen la misma visión, pero quieren caminar contigo. Y eso solo va a producir división. Por eso el camino está lleno de decisiones que tienes que tomar, que no van a ser populares, porque van a ser en beneficio de tu visión, pero en contra de la visión de otros. ¿Me estoy haciendo entender? Eso significa que tu camino va a estar marcado por opositores, por detractores, por perseguidores, por calumniadores, por muchas personas que se oponen a tu visión porque no entienden la visión de Dios en ti. Pero si tú abrazas la visión hoy, vas a poder avanzar con confianza para ver lo inimaginable mañana. José recibió una palabra. José, el hijo de Jacob, recibió una palabra. Y esa palabra lo alineó con una. ¡Wow! ¿Y qué fue lo que le mostró Dios? A su familia inclinándose ante él. Y Dios le dijo: te voy a colocar en una posición de eminencia. Tu familia te va a honrar. Tu familia te va a respetar. Tu familia te va a valorar. Los que te han criticado van a buscar tu ayuda. Los que se han burlado de ti van a reconocer mi favor sobre tu vida. Los que te han perseguido, calumniado y juzgado van a venir a pedirte perdón. Y José dijo: me alineo con esa visión. Me gusta. Diga conmigo, la visión. Pero el hecho no es que te guste la visión, es que abraces la visión. Porque lo primero que José tuvo que enfrentar por causa de la visión fue oposición. El apóstol Pablo dice: puerta grande y eficaz se me ha abierto, pero muchos son los adversarios. Toda puerta grande tiene adversarios. Y entre más grande la puerta, más grande los adversarios. Porque déjame decirte esto de parte de Dios: hay personas a las que no les conviene tu bendición. Hay personas a las que no les conviene que tú subas de nivel, porque se va a hacer más evidente que ellos quedaron abajo. Y los hermanos comenzaron a rechazar a José, comenzaron a burlarse de José, comenzaron a criticar a José. Y José decía: espérate un momentito, eso me está doliendo, pero eso no es parte de la visión que Dios me mostró. Eso significa que esto es preparación. Y no se distrajo con las críticas de sus hermanos. Pero como no se distrajo, entonces ¿qué hicieron sus hermanos? Lo mandaron a un pozo y lo querían matar. Y yo me imagino a José dentro del pozo. Wow, esto me duele. Esto es rechazo, es maltrato, es abandono, me duele. Lo que mis hermanos están haciendo conmigo me duele. Me duele que me juzguen, me duele que me critiquen, me duele que me metan a un pozo. Pero esto no es parte de la visión que Dios me mostró. Eso significa que esto también es aprendizaje. Que tengo que aprender de este pozo. Pero al final José no abrazó el dolor del pozo.
José no abrazó el dolor del señalamiento y la persecución, porque José tenía abrazada la visión. Y fue vendido como esclavo. Y yo me imagino a José allá boleando pica, volando pala, allá lavando platos, trapeando pisos. Y se miraba y decía, pero ¿por qué tengo que ser tan humillado? ¿Por qué me toca comenzar tan de abajo? Si yo era el favorito de mi papá, ¿por qué ahora tengo que pasar estos trabajos forzosos para sobrevivir? Dijo, pero espérate, eso no es parte de la visión que Dios me mostró. O sea que esto también es preparación. Y cuando entendió que no era parte de la visión, sino de la preparación, tuvo una mejor visión, una mejor mentalidad y una mejor actitud, al punto que se convirtió en el más importante en la casa de Potifar. ¿Pero qué pasó? Doña Lucrecia, la esposa de Potifar, le echó el ojo. Y no era fea, porque era la esposa de un hombre millonario. Aunque hay millonarios que tienen esposas feas, pero en el caso de Potifar no. ¿Hay algún millonario acá? Pero todas estas mujeres son hermosas. Escúchame. Y la mujer dijo, venga para acá. Venga, que no es para eso. Y José le creyó. Y se acercó tanto que la mujer le quitó la ropa. Pero él salió huyendo. Y la mujer dijo, él me quiso violar. Y lo calumniaron, le inventaron mentiras, le inventaron chismes. Y muchos de los que decían, José, te admiramos, cuenta con nosotros, José. Después estaba diciendo, mire, es un hipócrita, es un sinvergüenza. ¿Sí saben las que andaba José? Venga, le cuento las que andaba José. ¿No escuchó a doña Lucrecia lo que habló? Pobre doña Lucrecia. Ay, tan pura y casta que la vieja desgraciada es. Y comenzaron a calumniar a José. Y yo me imagino a José en medio de eso, acostado en la noche, diciendo, pero ¿cómo se le ocurrió a doña Lucrecia inventar eso de mí? ¿Cómo se le ocurre decir eso, Señor? Tú sabes que yo no soy eso. Pero todo el mundo decía, sí lo eres. Y José dijo, no, Señor, esto no es parte de la visión. Wow, o sea que esto también es preparación, Señor. Y yo me imagino la voz de Dios diciéndole, José, es que cuán grande es la visión, así tiene que ser la preparación. Y José dijo, bueno, voy a aprender de esto. Y fue llevado a juicio y fue encarcelado. Y yo me imagino a José en la cárcel, detrás de esos barrotes. Señor, me duele esto que estoy viviendo. Señor, estoy siendo humillado. Mi honra ha sido pisoteada, Señor. Estoy aquí solo, Señor, pero Señor, esto no es parte de la visión que tú me diste. Wow, Señor, o sea que esto también es preparación. Y cambió su actitud, cambió su mentalidad y alineó su visión. Y llegó a ser el más importante en la cárcel. Pero es que José entendió algo. Y es que cada paso del proceso lo acercaba más al momento de su promoción. Pero lo que José no sabía es que la persona que lo iba a promocionar al cumplimiento de su visión no estaba en la casa de Jacob, no estaba entre sus hermanos, no estaba en la casa de Potifar, estaba en la cárcel. Y la persona que Dios va a usar para promocionarte a la mayor bendición de tu vida, quizás está en el lugar que menos lo imaginas, pero a ese lugar te va a llevar el proceso, a ese lugar te va a llevar la preparación. Y cuando tú tengas abrazada la visión y la alinees con la preparación, te vas a encontrar con la persona que Dios va a usar para llevarte a tu bendición. Amén. Qué tremendo, dale un aplauso al Señor. Pero el secreto de José no era su fe, no era su santidad, no era su buena actitud, no era su mentalidad. No, el secreto de José es que tenía abrazada la visión y no la soltó. Tenía abrazada la visión y nada hizo que la soltara. Las personas quizá le decían, José, ya, deja de servirle a Dios y más bien vuélvete empresario, que mira cómo te va de bien administrando. No, esa no era la visión. Esa no era la visión. Y aunque las personas se burlaban de la visión de José, cuestionaban la visión de José y criticaban la visión de José, lo que ellas no sabían es que en la cárcel Dios estaba preparando a un copero para ser la plataforma de la promoción de esa visión. Por eso cuando los hermanos llegaron le dijeron, José, perdónanos, hermanito, perdónanos porque
te perseguimos, te ofendimos, te vendimos. Y José les dijo: tranquilos, tranquilos, no tienen que pedirme perdón. Lo que se quebró ya se quebró. Tranquilos. Lo que ustedes no sabían, y yo tampoco sabía, es que todo lo que se quebró hacia atrás era parte de la preparación para lo que hoy estoy viviendo. ¡Oh, qué tremendo! Hijos, abracen la visión, porque vienen cosas tremendas. Pero si abrazan la visión, van a poder creer que Dios va a hacer cosas tremendas con ustedes. No van a poder entrar en el año de lo inimaginable mientras sigan creyendo que ustedes son las víctimas de la esposa de Potifar, mientras sigan creyendo que son las víctimas de una prisión, mientras sigan creyendo que son las víctimas de una crisis financiera, mientras sigan creyendo que son las víctimas de personas que les han pagado mal. ¡No! Abracen la visión y van a entender que todo, absolutamente todo, era parte de la preparación. Yo le daría un aplauso al Señor. Abraza la visión en medio de la crisis. Abraza la visión en medio de la soledad. Abraza la visión en medio de la escasez. Abraza la visión en medio del dolor que te está produciendo lo que estás viviendo. Y vas a convertir el dolor en el combustible de tu aprendizaje. Yo no estoy diciendo que a David no le dolía. Lo que estoy diciendo es que cuando abrazas la visión, el dolor se convierte en el combustible de tu aprendizaje. Me duele, pero estoy aprendiendo. Me duele, pero eso no es parte de la visión. O sea que ese dolor me está formando. Porque el mismo Señor Jesús dice que por lo que padeció, aprendió. ¡Qué tremendo! Y si Jesús por lo que padeció aprendió, significa que como hombre, para crecer le tuvo que doler. Para experimentar crecimiento tuvo que vivir momentos de sufrimiento. Por tanto, tú y yo, por lo que estamos padeciendo, estamos aprendiendo. Si abrazamos la visión. Pero si no abrazas la visión, te vas a quedar metido en el pozo lamentándote por lo que tus hermanos hicieron contigo. Si no abrazas la visión, nunca serás más que un esclavo en la casa de un Potifar. Y tus oraciones serán: que Potifar no me vaya a echar, que Potifar me suba el 16% este año. Porque si tú no abrazas tu visión, vas a tener que estar colgado de la visión de otro. José se pudo haber quedado resentido toda la vida con las mujeres por lo que doña Lucrecia le hizo. Y sus oraciones hubiesen podido ser: Señor, pude haber sido el rey del mundo, pero hallé mujeres a mi paso. Pero no. José nunca dijo: no me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? No. José no comenzó a ver una Lucrecia en todas las mujeres que se le cruzaron en su camino, no. José entendió que doña Lucrecia era parte de su formación. No te detengas en el sufrimiento. Abraza la visión y convierte el sufrimiento en aprendizaje que trae crecimiento. Bueno, excelente. Vamos con la tercera dimensión. Wow, esto me voló la cabeza. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Dios le dijo: te voy a mostrar mi gloria, Moisés. Te voy a mostrar mi gloria. Pero necesito 3 dimensiones proféticas en tu vida. La primera es que necesito que entres en la nueva temporada creyendo que yo te voy a restaurar. La visión, pero no las tablas. Ay, Dios santo. Deja de orar por las tablas que se rompieron y comienza a alinearte con la visión que se mantiene. Eso fue lo que vivió José. Eso fue lo que vivió David. Y eso fue lo que vivió Moisés. Y todos vieron su gloria. Por tanto, es garantía de que tú y yo también vamos a ver su gloria si dejamos de orar por lo que se quebró y comenzamos a alinearnos con la visión de lo que Él va a hacer. Segundo,
Le dijo, voy a hacer cosas tremendas contigo, pero necesito que entiendas que todo lo que yo voy a hacer mañana necesita tu preparación hoy. Yo te voy a desatar palabra hoy para que tú tomes decisiones hoy y veas mi gloria mañana. Y luego lo llevó a una tercera dimensión. Mira lo que dice el versículo 3. Tanta verdad en 3 versículos, hijos. Y no suba hombre contigo. Pero Señor, es que Josué nunca me deja solo. No suba hombre contigo. Pero es que el Chepe es mi amigo desde chiquitos. No suba hombre contigo. Pero es que mi esposo, Señor, ¿cómo no le voy a? No suba hombre contigo. Pero mi esposa, donde yo no le diga dónde voy a estar, usted no sabe, Señor. Usted no sabe, Señor. No suba hombre contigo. No suba hombre contigo. Ni parezca alguno, ni que se vayan a aparecer por ahí. No les vayas a decir dónde estás. Porque los opositores te van a encontrar a donde yo te voy a llevar. Los opinólogos te van a encontrar a donde yo te voy a llevar. Los calumniadores te van a encontrar a donde yo te voy a llevar. Por eso no suba hombre contigo, ni les dejes saber a dónde yo te voy a llevar. No les dejes saber lo que yo te estoy pidiendo que hagas. No les dejes saber la dimensión a la que yo te voy a adentrar. Por una sencilla razón. Porque si ellos tuvieran el corazón para valorar mi presencia, los llevaría a ellos y no a ti. Le habría hablado a ellos y no a ti. Pero ellos son parte de los que se van a quedar sin ver lo que nunca han visto y sin oír lo que nunca han oído. Por eso te necesito solo, Ever, me decía Dios. Te necesito sola, Marcela. Te necesito sola, Sandra. Te necesito solo, Miguel. Porque hay personas que aunque te aman, no tienen la misma visión que tú tienes en esta temporada. Déjalas que ellas busquen su visión y alíñate tú con mi visión. Y esta es la tercera dimensión. Dios va a utilizar tu soledad para manifestar su gloria. Dios va a utilizar tu soledad para manifestar su gloria. ¿Sabes por qué le tienes miedo a la soledad? Porque no has entendido el valor de su presencia. Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero ¿cómo terminó Moisés? Solo, pero en paz, porque su presencia estaba con él. ¿Cómo terminó Pablo? Solo. Ay, Dios mío. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 16. Esto ministra mi corazón. Escribe Pablo su última carta. Pablo, el que daba su vida para que otros se convirtieran, el que daba todo de él para que otros caminaran con Jesús, el que estimó todo por basura para que alguien valorara su propósito. Mira lo que escribió. Timoteo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Cuando se levantaron los detractores, los perseguidores, los calumniadores, y me tuve que defender, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. Al final Pablo dio lo mejor por los que le rodeaban, pero cuando los necesitó se quedó solo. Pero le dijo: nadie los culpe por eso, porque su presencia siempre estuvo conmigo. La soledad es la plataforma de los grandes hombres de Dios que van a ver su gloria. No le tengas miedo a la soledad, porque significa que no conoce su presencia. El que conoce su presencia ama la soledad, porque en la soledad es donde se hace evidente su presencia. El Señor Jesús, donde llegaba la gente se agolpaba, donde llegaba las casas se llenaban, pero en Getsemaní
se quedó solo. Y a los poquitos que les pidió ayuda, se quedaron dormidos. Jesús también estuvo solo. Pero el Padre nunca lo dejó de lado, porque Jesús sabía el valor de su presencia. Es más, ¿saben por qué en Getsemaní el Señor Jesús le dijo: aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya? Escúchame, en un momento en la historia en el que el Señor Jesús le dice: Padre, en este momento mi voluntad no está alineada con tu voluntad. He hecho todo lo que tú querías que yo hiciera, pero en este momento, en este momentito, yo no quiero hacer eso que me estás pidiendo. No importa que Pedro me haya negado, que Judas me haya vendido, que todos hayan salido corriendo buscando su propio beneficio y que hoy yo esté aquí solo. Hay una sola cosa de la que tengo miedo, y no era de la cruz. Es que por un momento en la historia de la humanidad, cuando el Señor Jesús cargó los pecados de toda la humanidad, el pecado nos aparta de Dios. Y a lo que el Señor Jesús le tenía miedo es a ese momento en la historia de la eternidad en que Él le dice: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque a lo único que Jesús le tenía miedo era perder su presencia. A lo único que David le tenía miedo no era ni al oso, ni al león, ni a Goliat, ni a su hijo Absalón, ni a... No. A lo único que David le tenía miedo era: Señor, quítame lo que quieras, pero nunca, Señor, nunca quites de mí tu Santo Espíritu. Porque cuando todos me dejen solo, porque cuando todos me den la espalda, solo tu Espíritu noble me sustenta. No hay un solo hombre de Dios que no haya sido promocionado a la dimensión de la gloria, sino en la soledad. Por eso Dios le dijo a Moisés: te necesito solo, porque es en tu soledad donde yo voy a manifestar mi gloria. Por eso enamórate de su presencia, porque si te enamoras de su presencia, nunca vas a estar sola. Pero si no te enamoras de su presencia, vas a mendigar la compañía de un hombre que no tiene tu visión. Vas a mendigar la compañía de una mujer que no tiene tu visión. Vas a mendigar la compañía de amigos que lo único que hacen es alejarte de tu visión. Pero cuando entiendes el valor de su presencia, le dices: me puedo quedar solo de los que no entienden la visión que tú me diste, pero si tu presencia está conmigo, tendré descanso. Y Dios me decía: Ever, cuando avanzas en tu visión, se pone a prueba toda relación. Cuando avanzas en tu visión, se pone a prueba toda relación. Cuando avanzas en tu visión, se pone a prueba toda relación. ¿Qué significa eso? Que cuando tú estás aquí, estás rodeado de personas, porque necesitas su aprobación, su validación, necesitas agradarlas. Pero cuando Dios te pide lo inimaginable, comienzas a tomar decisiones y comienzas a dejar de ser el que eras por causa de lo que a ellos les convenía que fueras, y das un paso. Y cuando avanzas en la visión, se pone a prueba la relación, y 2 o 3 se quedan porque ya no tomas, ya no fumas y ya no bailas apretado. ¿Cómo viste el tintín? Pero Dios te dice: hay más, hay más. Y das el siguiente paso en la visión. Esos que se beneficiaban de la manipulación, que te mantenían manipulada a través de la culpa, que te quitabas el pan de la boca para dárselo a ellos, que te hacían sentir que eras una mala mamá si no les daba lo que ellos querían, que eras un mal papá si no hacía lo que ellos esperaban, que eras un mal esposo porque no hacía lo que ella quería, o una mala esposa porque no hacía lo que él quería. Se van a ir quedando atrás. Y entre más avanzas en la visión, más relaciones se van quedando atrás, hasta que llega un momento donde te das cuenta que si hay 2, no hay 3. Muchas veces si hay 1, no hay 2. Muchas veces solo está Él, pero Él y yo somos mayoría, porque Él es el único que lo puede llenar todo en todos. El problema de los que no avanzan en la visión es que tienen temor de poner a prueba la relación. Pastor, yo quiero avanzar en la visión, pero mi marido me deja.
Yo quiero avanzar en la visión, pero mi esposa me deja. Yo quiero avanzar en la visión, pero mi jefe me deja. Yo quiero avanzar en la visión, pero mis amigos me dejan. Y ahí es donde se pone a prueba tu relación con Él o tu relación con ellos. Pero alguna de las dos tiene que ser puesta a prueba. El Señor es mi pastor, decía David. Nada me faltará. Diga conmigo, provisión. Y nunca te faltará provisión si el Señor es tu pastor, porque cuando el Señor es tu pastor, tú oyes su voz y alineas tu visión y lo sigues. Visión activa provisión. Pero Él me lleva a lugares de pastos delicados. Hay harta gente alrededor de tu vida en los pastos delicados. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y al lado de las aguas de reposo hay harta gente. Hay harta gente. Ay, qué bonita esas aguas de reposo. Te veo tan tranquila. Ay, te veo tan bien. Ay, qué chévere. Vamos a comer. Ay, ven, te invito a la comida familiar. Ay, ¿qué vas a hacer el viernes? Pero luego me lleva a sendas de justicia por amor de su nombre. Ahí hay más poquitas. Porque la gente que ama la justicia propia rechaza las sendas de justicia de Dios. Pero hay un lugar que se llama los valles de sombra de muerte. Y es el único lugar donde el salmista dice: y cuando pase por valles de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque ahí solo tú estarás conmigo. Porque los que me prometían amor eterno se fueron quedando en el camino. Porque los que me dijeron que contara siempre con ellos se fueron quedando en el camino. Porque aquellos que me dijeron que contara con ellos en cualquier situación se fueron quedando por el camino. Pero no porque sean malos, sino porque era necesario el sufrimiento de perderlos para experimentar el crecimiento de ganarte. Amén. La soledad es necesaria, hijos, porque desde la soledad Dios te va a mostrar su gloria. Y dice el versículo 30 que cuando Moisés bajó del monte, cuando bajó de la temporada de soledad, porque la temporada de soledad no es eterna, pero es necesaria. Di conmigo, no es eterna, pero es necesaria. Y cuando bajó, dice la palabra, que su rostro resplandecía. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¡Ay, qué tremendo! Y es que las personas tienen miedo de acercarse a ellos, que resplandece la gloria de Dios. Y Moisés se tenía que poner un velo. Pero cuando la gloria de Dios hace resplandecer tu rostro, comienzas a dejar de lado las máscaras y solo utilizas un velo, le guste a quien le guste. Porque cuando tu rostro refleja la gloria de Dios, las personas que han rechazado su presencia van a sentir temor de ti. Temor de verte crecer, temor de verte avanzar, temor de que ya no hagas lo que ellos hacen, temor de hacer evidente que ellos rechazaron lo único que tú valoraste. Y que a pesar de que te calumniaron, te levantaste. Amén. Y que a pesar de que te juzgaron, te repusiste. Y que a pesar de que te persiguieron, avanzaste. Y que a pesar de que te quisieron destruir, el Señor te levantó y su presencia no te dejó ni por un instante para hacer de ti el hombre y la mujer que Él quiere que tú seas. Tu rostro será el reflejo de tu alma. Y cuando la gloria de Dios venga, tu rostro lo va a reflejar. Tu rostro lo va a reflejar. Tu rostro lo va a reflejar. Por eso ya no vas a tener que ponerte máscaras. Solo te vas a poner velos para no incomodar a los que se acostumbraron a vivir sin su gloria. Porque les va a incomodar tu sonrisa. ¿Y cómo puedes sonreír viviendo lo que está viviendo? Porque entendí que lo que estoy viviendo no es parte de la visión que Él me mostró, solamente de la preparación que Él me mandó. ¡Ay, qué tremendo! Hay personas que no van a resistir tu rostro de satisfacción. Hay personas que no van a resistir tu rostro de agradecimiento, porque quieren verte llorar como antes. Quieren verte preocupada como antes. Quieren verte negativa como antes. Quieren verte una víctima como antes. Quieren verte pesimista como antes. Quieren verte acabado como antes, porque todo eso lo reflejaba tu rostro. Pero cuando venga su gloria,
va a inundar tanto tu corazón que lo va a llenar de alegría, y el corazón alegre hermosea el rostro. Pero ya nunca te vas a volver a poner máscaras para agradar a nadie. Te vas a poner solo un velo, le guste a quien le guste. Cuando usas máscaras, la gente viene a opinar acerca de la máscara que usaste. Por eso, según la persona, es la máscara. A esta le gusta esto, a esta le gusta esto. Y así son los cristianos de hoy. Según la persona, eligen la máscara. Pero cuando tú experimentas su gloria, y la vas a experimentar en la soledad, donde solo importa su aprobación, donde solo importa su opinión, donde solo importa su aprobación y su reconocimiento, vas a resplandecer tanto que ya no necesitas máscaras. Y cuando alguien venga a opinar, tú solo lo miras, y por donde vino se va a ir. Es más, por un camino va a venir y por 7 va a tener que salir corriendo, porque muchos vienen a opinar impulsados por el mismo infierno. Porque todo el que viene a opinar de la visión que Dios te dio, viene como mensajero de aquel que quiere impedir que se cumpla la visión que Dios te dio. Pero al final Dios lo va a usar como instrumentos. Pero necesitas experimentar la soledad. ¿Sabes por qué? Porque lo inimaginable, diga conmigo, lo inimaginable solo brota de su presencia. Y es en la soledad donde se apaga el ruido que te distrae de su presencia. Es en la soledad donde se acallan las voces del infierno que te apartan de su presencia. Donde ya no hay afanes, donde ya no puedes hacer nada más. Es en la soledad donde te sientas a ver televisión y nada te llena y terminas apagando el televisor. Donde coges tu celular y nada te llena y dejas a un lado tu celular. Es en la soledad del desierto al que Dios te lleva para mostrarte su gloria, donde lo único que te llena es sentarte, adorarlo a Él y meditar en su palabra. Y los que no lo entienden te van a decir: te volviste religioso. Por eso yo no le cuento a nadie lo que estoy viviendo en mi soledad. Por eso yo no le comparto a nadie lo que estoy viviendo en mi desierto. Pero en todos mis años de vida, mi soledad ha sido la mejor temporada de mi vida. Dice la palabra en Isaías 41, verso 18: abriré ríos en los montes y manantiales en medio de los valles, y en el desierto abriré estanques de agua. Oh, qué tremendo. Cantábamos: Señor, tú eres el estanque que sacia mi ser. ¿Dónde? En el desierto. En el desierto. Porque cuando Él te sacia en el desierto, ya no necesitas personas que lo sacien por fuera del desierto. Y en el mismo desierto haré crecer cedros, acacias, arrayanes y olivos. ¿Dónde has visto un desierto que brote manantiales de agua? ¿Dónde has visto un desierto donde broten cedros, donde broten olivos, donde broten acacias, donde broten arrayanes? Solamente en los desiertos donde está su presencia. Eso es inimaginable, pero inimaginable lo que Dios quiere hacer contigo. Dice Isaías 43, 19: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Ciertamente pondré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¡Ay, qué tremendo! Voy a hacer cosa nueva, pero te necesito sola. Voy a hacer algo nuevo, pero te necesito solo. ¿Te lo vas a perder buscando compañía? ¿Te lo vas a perder corriendo a refugiarte en alguna muleta emocional que te brinde un poquito de compañía? ¿Le vas a seguir huyendo a la soledad? Si esa es la soledad donde abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No le huyas más a la soledad, porque en la soledad es donde Dios va a brotar su gloria. Mira el Salmo 107, 35. Dios convierte el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. La soledad es el mejor aliado de la gloria que Dios ha preparado para ti.
Ya no tengas miedo de estar sola, porque la soledad es el único escenario en esta tierra donde es posible ver su gloria, de donde va a brotar su gloria. Isaías 35:1 se alegra, versículos 6 y 7: se alegrará el desierto y se regocijará la soledad. Ay, Dios mío, esa soledad que te provocaba lágrimas ahora te va a provocar regocijo. Se vestirá de alegría, porque en el desierto brotarán aguas y arroyos en la soledad. Wow. Todo lo inimaginable va a brotar desde un desierto. ¿Por qué, pastor? Porque ningún jefe se va a llevar su gloria, ningún marido se va a llevar su gloria, ninguna esposa se va a llevar su gloria, ningún hijo se va a llevar su gloria, ningún socio se va a llevar su gloria, porque solo su presencia merece toda la gloria. Solo su presencia merece toda la gloria. ¿Tú te imaginas si Jacob se hubiese enterado de que José estaba en la cárcel? Hubiese vendido una parcela y le hubiese pagado el mejor abogado, porque amaba a su hijo. ¿Lo iba a hacer por mal? Pero le hubiese cortado la visión, porque la visión se iba a cumplir en la soledad de la cárcel. José hubiese podido encontrar una salida del pozo, pero no la encontró, porque en el pozo, en esa soledad, había aprendizaje. Es más, Oseas capítulo 2 versículo 14 dice: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto. ¿A dónde la va a llevar Dios? Y hablaré a su corazón. Es en el desierto, en el único lugar donde Dios verdaderamente puede hablar a tu corazón. Yo siento en mi espíritu que no soy el único que se siente solo, que no soy el único que se siente en medio de un desierto, que no soy el único que mira alrededor y dice: no cuento con nadie en este momento de mi vida. Y no es porque no haya personas que me aman, es porque Dios me quiere atraer a un desierto, porque quiere hablar a mi corazón. No le tengas miedo a esa soledad que te está golpeando la puerta. Por primera vez en tu vida, deja de buscar compañía, deja de buscar ambientes que te distraigan de la soledad, porque Dios necesita llevarte al desierto, porque es en la soledad donde Él quiere hablar a tu corazón. Y desde allí, diga conmigo, desde allí, oh Dios mío, le daré sus viñas. Desde un desierto, es que eso es inimaginable. Desde allí le daré sus viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Sabes qué era el valle de Acor? El valle de Acor fue eso que en Josué capítulo 6, 7, cuando Acán tomó del anatema de Jericó, dice la palabra que él y toda su familia fueron apedreados, y se colocó una montaña de piedras sobre sus cuerpos, y se llamó el valle de Acor desde ese día. El valle de la vergüenza es llamado. Y muchos llevan el sello del valle de Acor sobre sus frentes. El valle de la vergüenza. Lo que tú fuiste, lo que tú quebraste, lo que un día se deshizo, todavía marca tu vida. Por eso sigues orando, porque crees que si Dios restaura esas tablas, tu vergüenza se va a ir, tu culpa se va a ir, tu dolor se va a ir. Pero Dios dice: no. Yo no le voy a cambiar el nombre al valle de Acor, pero en la soledad, ese valle de vergüenza lo voy a convertir en una puerta de esperanza. Porque donde hubo muerte, yo voy a traer vida. Donde hubo destrucción, yo voy a traer edificación. Y donde hubo vergüenza, yo voy a manifestar mi gloria. Y déjame cerrar con esto. Pablo estaba siendo llevado prisionero a Roma, y el barco naufragó. Estaba solo, prisionero, y aparte de eso, náufrago. Y lograron llegar a una isla llamada Malta.
Y dice la palabra que cuando llegaron dijeron: wow, se salvaron del naufragio, Dios tiene planes con ustedes, qué tremendo. Y comenzaron a encender una hoguera porque estaba haciendo mucho frío. Y Pablo tomó unas ramas secas y las lanzó a la hoguera. Y cuando se encendió el fuego, salió una serpiente y le mordió la mano. ¿Qué le mordió? Le mordió la mano. Y todos los que estaban alrededor dijeron: uy, este tipo es un asesino, este tipo es un pecador. Mire, eso le la condena de Dios sobre él. Mire, Dios, el castigo de Dios sobre ese hombre. ¿Quién sabe qué habrá hecho? Pero lo que esos hombres no sabían es que muchas veces Dios permite que se levanten serpientes que piquen a los que Él ha escogido, solo porque quiere mostrar su gloria. Y Pablo se sacudió la culebra de la mano y era venenosa. Y todos estaban esperando: se va a inflamar, se le va a dilatar la pupila, se va a poner pálido, se va a hinchar, va a caer muerto. Espere, póngale cuidado. En 10 minutos, 5 minutos, no ha pasado nada. Y así hay mucha gente esperando. A ver, ¿qué le vamos a descubrir? ¿Qué le va a sacar? Se le acabó la vida, se le acabó el ministerio, se le acabó la familia, se le acabó la economía, lo echaron del trabajo. Y hay muchos espectadores del infierno esperando que la picadura de la serpiente acabe con tu visión. Pero Pablo tenía claro que la visión era más grande que la oposición, y sacudió la serpiente. Y cuando la gente se dio cuenta que no pasó nada, ¿sabe qué dijeron? Wow, es un Dios. Es un Dios. Y comenzaron a adorarlo y a traerle. Y es que esos mismos que hoy te juzgan, mañana van a reconocer la gloria de Dios sobre tu vida. Amén. Yo sé que me alargué un poquito, pero es la última del año, déme gusto. Escúchame. Enseguida de eso, uno de los principales líderes políticos de Malta, llamado Publio, le dijo: Pablo, ven, te invito a mi casa. Qué honor tenerte en mi casa. Después de haber sido juzgado por la muchedumbre, ahora era honrado por los gobernantes. Y Publio lo llevó a su casa. Y Pablo le dijo: ve, ¿quién se está quejando allá? Y Publio le dijo: es mi papá que está muy enfermo. Y Pablo le dijo: ¿me dejarías orar por él? Y Publio le dijo: claro, sigue. Y dice la Biblia que Pablo entró en la habitación y puso su mano sobre la cabeza del papá de Publio, y fue sano en aquella misma hora. La misma mano que la serpiente picó para traer muerte es la mano que en su gloria Dios va a usar para traer vida. Y ahí donde el diablo te quiso acabar, es donde Dios más te va a utilizar. Oh, qué tremendo. Dale un aplauso al Señor. Pero era necesaria la soledad, porque cuando todos vieron la picadura, rechazaron a Pablo. Y quizá Pablo quedó solo en un rincón, abrazando su visión. Pero cuando tú aprendes a valorar su presencia en medio de la soledad, ya no te dejas distraer por los elogios cuando se manifieste su gloria, porque vas a sacar siempre la mejor porción de tu tiempo para buscar la soledad, porque entiendes que en la soledad es donde se guarda tu corazón y te preparas para que se manifieste su gloria.